y ya la barca estaba en medio del mar. ¿En dónde estaba la barca? En medio del mar. Y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y con la ayuda de Dios quiero compartir con ustedes 4 realidades, como les decía, que pude yo encontrar en este verso tan rico y tan profundo de la palabra. Y la primera es la realidad natural, realidad espiritual, realidad contraria y una realidad sobrenatural. Esos 4 puntos son los que vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Pero antes quiero que cierren sus ojos y le oremos al Señor todos juntos para que seamos bendecidos, confortados, exhortados, animados, para que salgamos de este lugar edificados. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, por una bendición más de estar aquí, Señor, reunidos. Señor, sabemos que el hecho de estar ya aquí hemos roto con fronteras, con obstáculos, Señor, y por eso hoy te adoramos y te alabamos. Padre, la palabra llegue a nuestros corazones, Padre, como una semilla que va a producir su fruto al 100 por 1 y que va a ser de bendición y multiplicación para lo que nosotros estamos viviendo, Señor, para que podamos experimentar otro nivel de experiencia espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos más profundidad cuando se habla de lo espiritual? El pueblo de Dios siempre quiere más. Es algo inevitable, todos queremos, a veces no sabemos cómo, otras veces sí sabemos, pero no queremos, y hay muchas razones, pero siempre el pueblo de Dios, que ya conoce, que tiene una experiencia con el Señor, va a querer más de Dios. Queremos ser usados por Él para tener experiencias extraordinarias en lo sobrenatural, queremos tener poder, queremos tener autoridad, queremos tener fe, queremos movernos en otros niveles y queremos hacer tanto, pero a veces no sabemos cómo o no queremos pasar los procesos. Y lo que yo quiero con la ayuda del Señor es que estas 4 realidades nos identifiquen. Primero, ¿en qué nivel estoy yo? Yo quiero que cuando yo le hable de estas realidades, usted pueda decir, yo estoy en esta, yo estoy en la otra, ¿en dónde me encuentro? ¿En qué lugar estoy ubicado en esta preciosa mañana? La primera realidad, una realidad natural. ¿Qué es lo natural? Dice la palabra que ya la barca estaba en medio del mar. La barca ya estaba en medio del mar. La barca va a representa mi vida. La barca representa lo que yo soy, lo que yo anhelo. La barca representa cómo el Señor me va a usar de diferentes maneras, cómo va a llevar a cabo a través de mí su obra aquí en la tierra. Entonces la barca soy yo, y esto tiene que ver mucho con 2 elementos bien importantes cuando hablamos de una realidad natural, o sea, de lo que yo soy, y hablando de que tenemos experiencias más profundas, tiene que ver con 2 elementos bien importantes: precio y cruz. El precio y la cruz. Pero nosotros, cuando hablamos de precio, muchas veces queremos ser como Ananías y Zafira, que sacaran el precio de lo que ellos habían vendido para hacer un mejor negocio. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Nosotros queremos negociar con el Señor nuestra realidad espiritual. Queremos hacer negociaciones con Dios para decirle, Señor, yo te sirvo, pero, Señor, yo voy a la iglesia, pero queremos negociar. Y quiero decirte algo, con el Señor no se negocia, porque el precio que Él pagó fue absoluto y no hay negociación ninguna. Nosotros vamos a estar perdiendo el tiempo, no podemos regatear. Cuando hablamos de un precio, no, con el Señor no le vamos a regatear. Señor, ¿será que el Señor te dice, bueno, vas a empezar a orar 1 hora y tú dices, Señor, 45 minutos? No, con el Señor no se trata así. Con el Señor no podemos negociar. Y cuando se habla de cruz, el Señor nos dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Entonces, donde nosotros nos encontramos, mis hermanos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio bien fuerte, bien profundo, que solamente lo vamos a encontrar cuando pasamos esos procesos en nuestra vida. Dice la palabra que la barca ya estaba en su hábitat, ya estaba en el mar. La barca ya estaba en un lugar específico. El mar representa el mundo. El mar representa los conflictos, el mar representa los retos, el mar representa todas aquellas cosas a las cuales usted constantemente está confrontado, enfrentado y está retado para salir adelante. El mar, cuando la barca entra al mar, enfrenta riesgos profundos. Todos aquí hemos visto, o por realidad propia, o por películas, o lo hemos visto de lejos, que cuando una barquita entra al mar, entra a un alto riesgo, entra a las profundidades. Y así somos nosotros. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo, vamos a enfrentar situaciones bien adversas. Y déjenme decirle que una de las situaciones más profundas que nosotros vamos a enfrentar va a ser la prueba, esas pruebas que nos van a ayudar a morir, aquello que solo se centra en nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en el mundo, muchas de las pruebas son aquellas cosas que nos van a ayudar a morir a lo que todavía se centra en nosotros mismos. Porque aún siendo hijos de Dios, todavía tenemos cosas que Dios no quiere que tengamos. Todavía seguimos siendo lo que Dios no quiere que seamos. Todavía tenemos problemas con el orgullo, con la prepotencia, con la altivez. Todavía seguimos teniendo problemas con tantas situaciones que como humanos, por eso el primer punto es una realidad natural. Es lo que naturalmente somos. Es lo que nos hace como personas. Muchas de las cosas que nos hacen como personas ya no deberían estar en nosotros, porque se supone que fuimos movidos, transformados, que ya no somos lo que antes éramos. Entonces, algo de lo que vamos a enfrentar nosotros en el mundo es la crítica. La crítica nos derriba el orgullo. Cuando nosotros como barca, como personas, entramos al mundo, el mundo nos va a criticar. Porque lo que la prueba en el mundo hace es hacernos ver lo que todavía está en nosotros, de nosotros mismos, que nosotros tenemos que quitar, porque el Señor no lo va a quitar. Entonces el mundo, Dios utiliza lo que está en el mundo para que podamos dejar aquellas cosas que todavía están en nosotros, como la crítica, que nos va a ayudar a derribar el orgullo. Porque cuando usted le critica, eso viene como a destruir algo en usted. Esa parte de prepotencia, de orgullo, el rechazo, destruye el ego. ¿Cuántos de nosotros en el mundo hemos sido rechazados? ¿Y qué pasa? Nos destruye algo por dentro, nuestro ego, nuestra altivez, algo nos hace. También somos con las persecuciones que nos derriban los temores. Todas estas cosas es lo que nosotros encontramos en el mundo, ahí en nuestro hábitat, ahí en ese mundo, en ese mar de tantos conflictos, pero que también nos va a ayudar a derribar lo que todavía está centrado en nosotros mismos, las personas negativas que nos afirman en nuestras convicciones. Aquellas cosas negativas son las que realmente te tienen que afirmar en lo que tú has creído, en lo que tú estás siendo formado y hacia dónde tú vas. Las personas negativas, eso es lo que tienen que venir a hacer en nosotros. Entonces, esta realidad natural es lo que nosotros vivimos día a día. Nosotros somos esa barca que está sumergida en un mar de conflictos, en un mar de crítica, en un mar de personas negativas, en un mar de una influencia tremenda, porque así como la barca enfrenta tremendos riesgos en alta mar, así nosotros como personas sumergidos en un mundo tan perverso, en un mundo tan lleno de conflictos, estamos sumergidos allí, precisamente ahí en ese hábitat que se llama mundo, es donde nosotros vamos a encontrar esa realidad. Pasemos a la segunda, la realidad espiritual. Dice
empieza a llorar. El primer confrontamiento del bebé con el mundo es un azote a la vida. No lo sabemos. Todos pasamos por ese momento, haya sido cesárea o haya sido un nacimiento natural. Todos pasamos por ese momento donde fuimos confrontados a una realidad, a una cosmovisión de conflicto. Desde ese momento empezamos a ser azotados por una realidad tremenda en nuestra vida. Por eso el bebé cuando nace, lo primero que hace es, y si no llora, mira el primer azote, porque si no llora, ¿qué hace el doctor? ¿Verdad que sí? Lo hemos visto, ¿verdad? Aquí, si usted no lloró, el primer azote fue de alguien que usted ni sabe quién es, porque le dio una alegría. Desde ese momento en que nacemos, somos azotados por un sistema del cual desconocemos todo y no sabemos nada. Desde ese momento entramos a una cosmovisión de conflicto, entramos a un mundo terrible. La vida nos golpea y con dureza. La vida nos golpea y con dureza, la sociedad nos golpea. ¿Verdad que sí, Ramón? ¿Cuántas noticias tú pasas y la sociedad, los problemas sociales nos golpean? Los trabajos laborales golpean. La misma iglesia golpea. La familia golpea y destruye. El estudio, todas las áreas en las cuales nosotros nos desarrollamos, constantemente, vamos a ser azotados. ¿Pero por qué somos azotados? ¿Por qué es que vivimos en un mundo donde somos azotados constantemente y que aún desde que nacemos hasta que morimos somos azotados? Porque en el momento que morimos somos azotados por la misma muerte. ¿Por qué es que toda nuestra vida es de pasar azotes? ¿Por qué es que toda nuestra vida está centrada en este tipo de realidad espiritual donde somos confrontados, somos golpeados siendo hijos de Dios? ¿Por qué es que enfrentamos esta realidad? Y es que la realidad es que como hijos de Dios tendríamos que caminar, tendríamos que movernos contrario al hombre natural. Nosotros tendríamos que movernos no de acuerdo a cómo se mueve el mundo. Nosotros tendríamos que movernos en un sistema espiritual y profundo. Vamos en contra de sistemas, de leyes, principios, pensamientos, religión y conducta humana. En eso es lo que nosotros nos tendríamos que mover. Pero nosotros nos hacemos a la corriente del mundo. Nos hacemos a los pensamientos del hombre. Nos hacemos a la religión porque es más cómoda. Nosotros nos hacemos a todo lo que nos acomoda como hombres y como mujeres. Y por eso es que estamos siendo azotados. Porque si nosotros camináramos en dirección contraria a como el mundo viene, el mundo va, pero yo voy. Eso parece que es similar, pero no. El mundo va, pero yo voy. Yo tengo que ir contrario al sistema del mundo. Cuando nosotros estamos siendo azotados, es porque todavía estamos corriendo la misma carrera que corre el mundo. Cuando el Señor nos mandó a correr otra carrera. Y esa carrera se corre ligeramente, dice Hebreos. Entonces, nuestro diseño es para ir en contra de lo natural. De lo contrario, todos iríamos al mismo lugar. ¿Verdad que tiene lógica que nosotros tenemos que ir en contra como el mundo? Porque entonces, ¿a dónde iría todo el mundo? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va todo? Pero usted no es de la gente. Usted es un real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, dice la palabra de Dios. Usted va en contra del sistema del mundo.
hasta que dejemos reaccionar como seres humanos. Hasta que usted deje de reaccionar como un ser humano, como reacciona todos, va a conocer la plenitud de Cristo Jesús. Porque usted no puede reaccionar como reacciona la gente. Pero si nos empezamos a evaluar, tenemos las mismas reacciones del mundo. Reaccionamos de la misma manera, nos comportamos de la misma manera. Y la palabra del Señor es clara cuando dice, ustedes están en el mundo, ¿pero qué? Eso quiere decir, no vas en la misma dirección del mundo. ¿Quieres dejar de ser azotado? Tienes que dar un giro y empezar en contra del sistema, porque el sistema te azota. Y cuando tú dejas de caminar a favor del sistema natural y empieces a caminar a favor de un sistema del reino, entonces vas a dejar de ser azotado y vas a empezar a ser bendecido y prosperado. Ahí es cuando empiezas a ver cambios en tu vida. Ahí es cuando realmente ocurre la transformación de todo hijo de Dios. Y es por eso que somos azotados, para dejar de actuar, para dejar de pensar humanamente y empezar a actuar en fe. Jesús le dijo a Pedro, en el verso más adelante, verso 31, le dijo, hombre de poca fe. Pedro, con sus discípulos, entraron en una realidad natural. La primera, la barca estaba en un hábitat natural. Los discípulos estaban en una realidad natural. Estaban tras un sistema natural. Pero el Señor los metió, los azotó para hacerles ver que ellos no eran naturales, sino que tenían que ser diferentes. Y por eso Jesús, cuando Pedro empezó a caminar, él quiso empezar a caminar en la dirección del reino y se bajó de la barca y empezó a caminar, pero en eso empezó a ver la realidad natural y se hundió. Empezó a caminar, ¿sí?, bajo un sistema del reino. ¿Quién camina en las aguas? Solo por fe. Esa es una realidad espiritual y sobrenatural. ¿Quién camina en las aguas? Pero cuando Pedro vio las aguas, empezó a ver la realidad natural y empezó a caminar con temor, que era lo que les decía que es la realidad natural, el temor, la angustia, el orgullo, la prepotencia. Entonces vino el Señor y le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Pedro intentó salir del sistema de la realidad natural. Hemos hecho mucho, hemos intentado mucho entrar en el sistema, en la realidad espiritual. Queremos entrar, pero puede más el sistema del mundo. Puede más el sistema al cual nos enfrentamos todos los días, porque pasamos más en el mundo que en una realidad espiritual. No me dejarán mentir. Pasamos más en el mundo. Usted no pasa, y si lo hiciera, déjeme decirle algo, se miraría ridículo. Si usted a cada rato tendiera su alfombrita como aquellos allá del Medio Oriente, queriendo entrar al sistema del reino, al sistema espiritual, al sistema de las profundidades, me dirían, ¿vos qué onda? ¿Qué te pasa? Es que nosotros no necesitamos hacer mucho. Nosotros podemos estar en esa corriente espiritual sin hacer nada. Porque todo está aquí y aquí, en lo que creo, en lo que pienso, en lo que hago. Entonces, nosotros, Pedro, al igual que nosotros, intentó salir de la realidad natural a entrar a una realidad espiritual. Quería ir en contra del sistema que dice, ¿cómo se te ocurre tirarte al agua? Porque la realidad natural es, ¿cómo se te ocurre? Qué aburrido, vas a la iglesia todos los domingos. Pero la realidad espiritual es una necesidad profunda. Entonces, la fe nos da la autoridad para avanzar en el proceso de la azote. Cuando nosotros estamos en la fe, moviéndonos en fe, esa fe nos da la autoridad para movernos en
los azotes de la vida, porque ya vimos que desde que nacemos hasta que morimos somos siempre azotados por diversas razones, causas, personas y propósitos. Cuando realmente tenemos autoridad sobre algo, podemos mirarlo, podemos tomarlo sin preocupación, sin temor y sin intimidación. Cuando yo tengo la autoridad sobre la realidad que estoy viviendo, cuando he tomado la autoridad sobre la adversidad en la cual yo me encuentro, su paz y mi paz es la prueba de la victoria más grande que nosotros podemos tener en el asunto. No es ni la misma respuesta, déjame decirte, sino es la paz que tú tienes en medio de la tormenta. No es ni la respuesta. No es cuando obtienes la respuesta que va a venir la paz. Es en medio del azote, es en medio de la prueba, es en medio de ese mundo de convulsiones, es en medio del mundo donde tú te encuentras. Paz en medio de la tormenta. Lo que sentían los discípulos en este momento no era paz. ¿Qué fue lo que sintieron? Y llegaron a pensar que era un fantasma. Dios santo, pero esto es un fantasma. Pero la palabra de Dios dice paz en medio de la tormenta. Cuando yo tengo la autoridad sobre lo que yo estoy viviendo, entonces ejerzo paz. De lo contrario, me turbo y empiezo a pensar cosas que no son reales, porque los fantasmas no son reales. Empiezo a pensar lo que no es. Ayer decía en una reunión que estuvimos que la persona se despertó y cuando despertó vio a Mashimón con un montón de candelas. Cosas que son irreales. ¿Y cuándo un hijo de Dios va a estar viendo a Mashimón cuando despierta? Cosas irreales. Porque cuando el temor se apodera de tu realidad, tú empiezas a ver las cosas que no son, como que si fueran. Aplicas la fe a lo irreal. Pero cuando tú tienes una realidad espiritual, tú vas a actuar y a tomar autoridad sobre lo que tú estás viviendo. Y eso va a producir en ti una tremenda convicción de paz. La carencia de paz es carencia de autoridad sobre lo que yo estoy confrontando y enfrentando. Porque paz, autoridad es igual a confianza. Paz, autoridad es igual a confianza. Es tener confianza en que Dios lo hará. Tu confianza y mi confianza grita, da voces que no le estás creyendo al enemigo las mentiras porque te quiere atacar. No necesitas hablar. Tu propia confianza y convicción en lo que Dios ha dicho que hará contigo le da gritos al diablo. No te estoy creyendo, mentiroso. Y el diablo, cuando ve a una persona segura de sí misma y convencida de las promesas de Dios, no tiene arte ni parte para venir y destruir la obra de Dios. El enemigo no tiene una persona segura que tiene creído y segura de sí misma, es un dunamis. Una persona segura de Dios y
ninguno de vosotros va a perecer, porque yo tengo un propósito. Tengo que ir y presentarme ante el cónsul para hacer, ¿cómo se dice cuando va al juez? Juzgado. Mire qué autoridad. ¿Por qué? Había convicción. ¿Había qué? Confianza, determinación y tenía paz. El único que guardó la paz fue Pablo. ¿Qué es lo que nosotros estamos? Estamos tras un mundo que no tiene paz. Porque la palabra del Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Tú vas tras el sistema de un mundo que no da paz, pero tú tienes la paz. Por eso tú vas en contra. ¿Sí? Esta carrera tiene que ser ligera, porque tú te mueves en contra de un sistema que es pesado, un sistema que te agobia, un sistema que no cree, un sistema que está sumergido en la duda, en el conflicto, en la desesperación. No cree. Pero tú vas con una convicción de paz y por eso te mueves en contra de un sistema. Y tu sistema es el sistema del reino. Tu sistema es un sistema poderoso. Tu sistema es un sistema de promesas. Por eso es que tú vas en contra de ese sistema. Cuando Jesús confrontó al enemigo, no lo confrontó diciéndole un montón de cosas, con temor, ni emocionalmente. Lo confrontó simplemente con esa misma paz que él mismo es. Y eso lo desestabilizó el enemigo. Porque cuando tú tienes paz, vas a desestabilizar a la gente que te rodea hasta lo enojas. Hasta enojas a la gente que está alrededor cuando tú tienes paz. Y creen y confunden que tú estás distraído, que estás despreocupado de tu realidad. Pero no es que estés ni distraído ni despreocupado. Es la paz de Dios en medio de tu tormenta. Es la autoridad que has tomado sobre tu realidad y es la convicción y determinación
permitas que te hablen de prosperidad sin antes hablarte de santidad. Porque hoy solo se habla de prosperidad, pero no de santidad. Y no va a haber bendición. No va a haber bendición si no hay una búsqueda de Dios. Déjame decirte que no la hay. Subsistes por las múltiples misericordias de Dios, porque Dios te ama, porque Dios tiene propósito y porque dice: no te dejaré hasta que vea cumplido mi propósito en tu vida, a pesar de tu falta de santidad. Ese sistema es desconocido para el mundo, pero exigido por el reino. La santidad es desconocida para el mundo. Es ridícula, pero exigida y demandante por el reino de los cielos. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces cuando se habla de estos temas, dice: ay, el pastor, ¿por qué? No sabe por qué se lo digo. Porque lo he vivido. Porque lo he vivido. Entonces, las olas demandan de ti obediencia. Es el trato de Dios sobre tu vida. Las olas no son para desanimarte. Las olas no son para que tú digas: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estas olas, con estas olas yo me hundo. No, es para que la aproveches. ¿Qué hacen los surfistas? ¿Aprovechan qué? La mejor ola, la más alta, la más profunda y la que tiene más fuerza. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Tomar nuestra mejor ola. Si estás siendo azotado por una ola gigante, no te asustes. Toma la ola, porque esa te va a llevar a un lugar estable, porque esa te va a llevar al lugar de estabilidad para tu vida espiritual. Dice en la versión que tenía ayer el pastor, dice que estaban muy lejos de tierra. La barca estaba tan lejos de la tierra que estaban siendo azotados. Lo que sucede en nuestra vida es que estamos muy lejos de la realidad del reino, de la realidad espiritual, y por eso estamos siendo azotados. Pero aún hay una bendición y una promesa. Toma la ola por la cual estás siendo azotado. Es la única manera de salir de alta mar. El que sabe nadar en el mar, sabe salir del mar. El que no sabe nadar en el mar, solo hace blu, blu, blu. Pero el que sabe nadar, ese agarra la mejor ola. Y sabe que la que trae fuerza, lo va a sacar hasta la dentro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar la ola, esa ola tan fuerte que está en contra de nosotros. Esa ola que tú crees que te va a hundir. Esa ola que tú crees que te está azotando. Es la beneficiosa para tu vida. Es la que trae el resultado positivo para tu vida. Es la que te lleva al lugar seguro. Es la que te lleva a la estabilidad de tu vida espiritual. Gracias, Señor. Esa ola es la que hay que tomar. Es la ola más fuerte. Es el trato más fuerte donde Dios te humilla. Es el trato más fuerte donde Dios te dice: aún te perdono y te amo. No por tus justificaciones, como dice Isaías, sino por mis múltiples misericordias. Así que estás siendo azotado. Yo he sido azotado tremendamente. Pero ¿sabe qué hice? Agarré la ola. Era mi única opción para salir adelante. Era mi única opción. Tomar la ola y decirle: Señor, la tomo porque sé que esta me lleva al lugar seguro. Porque si yo me quedo viendo que me está azotando, me hundo. Me hundo y me hubiera perdido. Pero el Señor dice, mis hermanos, que nosotros debemos de caminar en contra de un sistema
no son precisamente por pecado. Son para crecimiento, son para desarrollo, son para multiplicación, son para diversas cosas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tomar? Hacerlo como un buen surfista y tomar esa ola. Así vamos a llegar al lugar seguro, a otro nivel, y las olas nos van a nosotros a llevar a un lugar de excelencia, a un lugar confortable. El sistema exige excelencia, ¿sí o no? Tu trabajo allá, Isaac, te exige excelencia, ¿verdad que sí? La excelencia es buena para el reino de los cielos. La excelencia es buena para el reino de los cielos. Es uno de los principios del reino. El mundo exige excelencia. Y la excelencia es uno de los principios del reino. Porque todo lo que nosotros hacemos en un trabajo natural exige excelencia. Y la excelencia lo que hace es un trabajo interno que se gesta desde lo profundo, para llevarlo a un nivel sobrenatural. Dios quiere llevarte a ese nivel de excelencia. No todo en el mundo, mis hermanos, no todo en el mundo es malo. El religioso piensa que todo en el mundo es malo. Pero no todo en el mundo es malo, ¿o sí? ¿Usted cree que todo en el mundo es malo? Pablo dijo, tomen lo bueno y ¿qué? Pues echen lo malo, es que el mundo no todo es malo. Los evangélicos ven todo en el mundo malo. Usted no es evangélico, usted es un hijo de Dios. ¿Sí? Un hijo de Dios. Ya hay muchos evangélicos en el mundo. Hijos de Dios, que ven las cosas no religiosamente, sino las ven con propósitos, las ven con bendición, porque no todo en el mundo es malo. Nada. Muchas cosas podrán ser malas, pero no todo. Entonces, el siguiente paso, realidad contraria. Ya estos son más cortos. Realidad contraria. Porque el viento les era contrario. ¿Por qué fueron azotados? Porque el viento les era contrario. ¿Por qué estamos siendo nosotros azotados? El pensamiento de Dios es contrario al sistema. Dice allá Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Apliquémoslo un poquito a nuestro contexto de mensaje, y es: mi sistema no es el mismo del sistema del mundo. Mi sistema no es el mismo sistema del mundo. Muchos de nuestros problemas radican porque queremos ir a favor del sistema del mundo. ¿Y por qué queremos ir a favor? Porque es más cómodo, porque es más satisfactorio, porque a veces pensamos que nos gozamos más con el sistema del mundo y estamos sufriendo porque queremos ir en esa dirección contraria. El no alinearme a la palabra de Dios, el no alinearme a la palabra de Dios es seguir de acuerdo a ese sistema del mundo. Yo me tengo que alinear a la palabra de Dios. Nuestro razonamiento tiene que ir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la información recibida. La información que recibimos no precisamente es mala, pero no quiere decir que aporte para el reino. Porque lo que tú estudiaste es bueno, ¿verdad que sí? Pero no aporta muchas veces para el reino. La información que nosotros recibimos no es mala, pero muchas veces no te ayuda para un crecimiento espiritual. No todo en el mundo es malo. No todo en el mundo es malo. Pero el mundo no te enseña, ni el mundo te capacita en fe, en poder, en autoridad, ni en paz. ¿Verdad que no? El mundo no te capacita en eso. Pero no quiere decir que por eso todo lo que tú recibiste como información y que tienes en tu cerebro, todo vaya a ser malo. No es malo.
pero necesitamos ir en contra de ese sistema y estar en un sistema de fe, de poder, en un sistema profético, en un sistema de decretos, decretar todos los días. Yo decreto, Señor, yo decreto un decreto, es poderoso sobre tu vida. ¿Quién decreta en el mundo? Los hijos de Dios tenemos que decretar. Cuando tenemos demasiada información, tendemos a abortar la fe. Por eso dice la palabra del Señor que la letra envanece, mas la fe vivifica. Porque cuando tenemos mucha información, tendemos a abortar